En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Algunos, sin embargo, fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él, y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró, pues, a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, apreciados hermanos, familia en la fe. Hoy desde este pequeño pueblo llamado Puerto Nuevo, en un rincón de nuestra patria Venezuela, del estado Táchira, nos dirigimos a ustedes por medio de este canal Semillitas del Torito, pequeño canal pero grande de corazón, para seguir compartiendo la palabra, para seguir llevando a los hogares, a los campos, a la ciudad, el transporte, donde quieran que ustedes se encuentren, la buena noticia, para que el que crea alcance la salvación, para que el que no crea, pues, según las Escrituras, recibirá condenación. Amados hermanos, les saluda José Toro y mi querida esposa Rosita, la princesita. Saludos, Hola, Rosa. hola, querido hermano. Un saludo para todos ustedes con amor, con cariño, ¿sí? Con alegría hoy para llevar el mensaje de la palabra de Dios al lado de mi querido esposo, quien es el predicador, quien es el que está al frente de este canal, que dice que es pequeñito pero con un corazón grande para el mundo entero. Dándole la bienvenida a aquellos que por primera vez sintonizan este canal. Gracias a muchos de ustedes que les han compartido la enseñanza. Que Dios de los cielos prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. Hoy la reflexión nos lleva a que la iglesia, el Señor quiere en su iglesia la unidad, la iglesia de Dios, así es como lo oye, la iglesia del Dios vivo, dice San Pablo, porque el Dios vivo tiene una iglesia, según 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, por aquí vamos a empezar, para mostrarle a ustedes de que el Dios vivo tiene una iglesia. Y esa iglesia es columna y fundamento, base de la verdad. Por eso esa iglesia ha sido atacada desde hace tiempo, en el día de hoy y en el que vendrá, por muchos ateos, protestantes, incluso católicos, pero según la palabra de Dios jamás podrán vencerla. La iglesia del Dios vivo jamás podrán vencerla, porque es la de Él. Y ahí está la verdad, y por eso es el ataque.
El Señor quiere la unidad en la iglesia, es lo que vamos a compartir hoy. No quiere división. Hay aquellos que están haciendo instrumentos de Satanás para seguir dividiendo, para cada día ir formando sus iglesias. La de Dios es una y única y es donde está la verdad, según la Biblia, 1 Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. La casa de Dios, vamos a ver. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios es una sola. La iglesia Del Dios vivo. El Dios vivo tiene una casa y es la iglesia. Y escuchen, Pilar y base de la verdad. fundamento y base de la verdad, pilar y base de la verdad. Por eso es que están atacadas. Y ahí es donde ustedes y nosotros tenemos que mantenernos firmes, que vengan los ataques. Pero yo de ahí no me salgo, porque es donde está la verdad y es la casa del Dios vivo. Y es donde Él quiere que ustedes y nosotros nos mantengamos. Ahora bien, para que ustedes sepan que hay una casa, es la del Dios vivo y es la iglesia. San Juan capítulo 11, versículo 45 al 56. Han oído ustedes lo que narra el evangelista. Pero vamos ahorita a tocar un versículo 42 y siguiente, donde ustedes se van a dar cuenta que 52 dije, corrijo, no 42, 52 y siguiente, donde alguien, sacerdote, sumo sacerdote, no por inspiración de él ni por revelación de él, dice algo muy, pero muy importante. Incluso a los suyos les dice que ellos no saben nada. Pero vamos a retomar. Juan 11, 45 y siguiente. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Primero, muchos de los que vieron que lo que Jesús hizo, creyeron. Otros vieron lo mismo, pero no creyeron. ¿Verdad? A veces nosotros actuamos como aquellos que queremos ver para creer. Pero el Señor dice que dichosos los que sin ver creen. Y eso se lo dijo a Santo Tomás. Ustedes lo recuerdan. Pero muchos de los que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero el pero de siempre, ¿verdad? Estos que creyeron, creyeron pero no mucho, no muy de lleno, no del todo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué por qué? Algunos, sin embargo, fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Creyeron a Jesús, ¿verdad? Por lo que habían hecho. Es el Señor, es el Mesías, es el que estábamos esperando, pero. ¿Pero qué? ¿Otra vez, Rosa? Algunos, sin embargo, fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. O sea, o estaban con Cristo o estaban con los fariseos. Nosotros cuando creemos en la palabra de Dios tenemos que enfocarnos solo a lo que manda nuestro Señor Jesucristo. Es como aquel que se dice ser católico. Se dice ser católico. Se dice ser creyente en Jesucristo. Un domingo va a la misa y el otro domingo va a los protestantes. O él va a la misa o va donde el brujo. O eres chicha o eres limonada. Si dice creer en Cristo, ¿por qué tiene que buscar donde no está Cristo? ¿Por qué tiene que ir a que otras personas le confunden, le roben? Decíamos ayer, ¿recuerdan? Le maten, le roben la fe. ¿Por qué? Porque no te quedas con Cristo. Pero vamos a seguir escuchando. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Ah, bárbaro. Los primeros que habían creído en Jesús se fueron a donde estos hombres que iban a buscar la manera de impedir que la gente creyera en Jesús. ¿Se da cuenta entonces? O estamos con Jesús o no estamos con Jesús. O le creemos a Cristo o no le creemos. Tenemos que ser sinceros. Yo no puedo decir, o como muchas, tristemente, ingenuos en la fe, que hoy están en esta congregación, mañana paran en la otra y así van sucesivamente.
no tienen una fe firme, igual a los que estos que habían creído en Jesús. Pero se fueron a fariseos y las autoridades, los sacerdotes, a contarle. ¿Y estos qué vamos a hacer? Otra vez lo último, Rosa. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer Todos en Él. van a creer en Él. Y eso no conviene. Ese es el pensar de Satanás. Ese es el pensar de Satanás. Porque según San Lucas, y se lo voy a mostrar, 8:11, Lucas 8:11, San Lucas, para que ustedes cuenten que es el pensar de Satanás. Porque muchos van a creer en Él si los dejamos. Satanás también sabe que al escuchar la palabra de Dios y se crean la palabra de Dios, van a alcanzar la salvación, van a creer en Él. Por eso va a ser algo. Bueno, ya, San Lucas 8:11. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Ajá. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. ¿Para qué la arranca la palabra de Dios? ¿Para qué no quieren que escuchen a Jesucristo como estos fariseos y jefes de los sacerdotes? Porque no quieren que crean y al creer van a alcanzar la salvación. ¿Satanás quiere lo mismo? ¿Por qué? ¿Otra Pues vez? no quiere que... ¿Otra vez? Pero después viene el diablo Satanás. y la arranca de su corazón. ¿Para qué? Pues no quiere que crean y se salven. Ellos están actuando conforme a su padre, al diablo, que no quiere que la gente crea en la palabra de Dios para que alcancen la salvación. Pero era el diablo, no utilizaba sus instrumentos. Hoy sucede lo mismo. El diablo utiliza sus instrumentos y la gente no lo ve. La gente anda tan engañada que dice que eso es lo mismo. Error. No es lo mismo. No es lo mismo. Ellos decían creer, los judíos, pero iban a llevarle el chisme a aquellos que estaban buscando la manera de matar a Jesús. Cuidado que ustedes y nosotros estemos siendo cómplices de esa manera. Tenemos que ser firmes en la palabra de Dios. Siga, Rosa. ¿El Evangelio? Sí. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en Él. Entonces vamos a buscar la manera. No podemos permitir que la gente crea en Cristo. Hoy hay grupos así. Hoy hay grupos así. Y hay de esos grupos que están impidiendo que la gente crea en Jesucristo para que alcance la salvación. Y ya vimos de quién se trata. ¿Cuál es el padre de eso, de esa maldad? Hoy la gente no quiere que crean en la confesión para que vayan y confiesen los pecados y queden liberados. Porque así como mi Padre me envió, dijo Jesucristo, así los envío yo a ustedes. Y les dio la fuerza también, no por el poder de ellos, sino reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, les dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, les quedan sin perdonar. Es palabra de Dios, Juan 20, 21 al 23. ¿Quiénes son los que andan tras de ellos, que no quieren que crean y por eso no lo predican y no lo van a conocer? Ese versículo, ese capítulo, ese versículo de Juan 20, 21 al 23, los instrumentos de Satanás. Porque van a creer. Y al saber que por medio del ministerio de la reconciliación, por el ministerio de la confesión, van a alcanzar el perdón de los pecados. ¿No es eso lo que decía San Pablo? Ustedes lo buscan. En 2 Corintios 5, 18 al 20. Eso es obra de Dios que nos reconcilió. ¿Y qué era la reconciliación? Del mundo por medio de su Hijo amado. Ya no tomando en cuenta los pecados. Al reconciliarnos con Jesús. Al ir al sacramento de la confesión, ese instrumento de Dios dejado por Jesucristo en la tierra, nos absuelve del pecado. ¿Por el poder del hombre? No. Por el poder de Dios, cuando le deja el Espíritu Santo. Entonces, ¿que hay grupos? Sí, los hay. Y que hay personas ignorantes que le están creyendo a ellos, también los hay. Estos creían los milagros en lo que hacía Jesús, pero no se mantenía firme allí, sino que iban para contarle a los demás y que ellos actuaran para que impidieran eso. Ah, bárbaro. Otros le están diciendo que esa oblea
que la hostia, que eso es un mero símbolo. ¿Mero símbolo? ¿Seguro? Lean, relean, mediten, estudien día y noche, Juan 6:51 en adelante. A ver, ¿dónde le aparece que es símbolo? De que usted quiera entender que es símbolo, se le respeta. Pero él dice que es verdadera comida y es verdadera comida. Y el que lo coma tendrá vida eterna. Juan 6:51 en adelante, resumido. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De aquellos que están siendo instrumentos de Satanás para dividir? ¿Para que no crean en la palabra del Señor? ¿O de aquellos que están más bien uniendo a la iglesia, a esa que tiene la verdad, a la casa del Dios vivo? Si es así, bendito Dios, vamos por buen camino. Si no, tenemos que reflexionar. Siga, Rosa. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Ponen excusa, ¿verdad? Ponen excusa. Siga. Y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos. El sacerdote Caifás, que era sacerdote, sumo sacerdote de aquel año. Siga. Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Sumo sacerdote, porque era uno cada año. Sumo a él le correspondía en ese momento. ¿Qué pasó? Y dijo, ¿Qué les dijo? ustedes no entienden nada. Ustedes no entienden nada. Ustedes que le están poniendo obstáculos a la palabra de Dios, ustedes que lo quieren hacer tropezar, ustedes no entienden nada, fariseos, sacerdotes. Pero por su propia inspiración lo estaba diciendo. Vamos a ver. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Ah, venía de Dios esa profecía. ¿Cuál? Otra vez dígala, ¿cuál era la profecía? Ustedes no entienden nada. No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Eso ellos no lo entendían. Es mejor que muera un hombre por el pueblo. Y no que perezca toda la nación. Siga. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Llegamos al 52 ya, Rosita. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación. Jesús iba a morir por la nación, pero, escuchen bien, no solo por la nación, entonces, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. otra vez, Sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. eso es lo que quiere el Señor en su casa, en su iglesia, su cuerpo. La unidad, pero sabemos que hay quienes quieren la división. Y entonces ahí vamos a la profecía de Ezequiel, capítulo 37, que es la de hoy, versículo 21 al 28. ¿Cómo lo muestra el profeta? Cristo quiere la unidad. Él vino a morir no solo por el pueblo, sino por la unidad, por recoger a todos aquellos que están dispersos y tenerlos unidos a su cuerpo, que es su iglesia, a la cual ustedes y nosotros integramos. Ojo, integramos, no que somos, porque hay una gran equivocación. Y hay algunos católicos que tienen que corregir eso, que dicen que ellos son la iglesia. Y de hecho cantan esa canción que dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Yo no soy la iglesia, tú no eres la iglesia. Yo formo parte de la iglesia, es decir, parte del cuerpo de Cristo. Ese es el veneno que se le pone, le integran los protestantes. Porque el día que usted muera, ¿se va a acabar la iglesia? No. Yo formo parte de la iglesia. El día que yo muera, pues va a quedar además que integra en la iglesia. Entonces yo no soy la iglesia, yo soy iglesia. ¿Escucharon? Yo soy iglesia, para que corrijan si tienen que corregir. Si no, no hay ningún problema. Quítenle la. No digan yo soy la iglesia.
si yo digo que yo soy la iglesia, estoy dando a entender de que ella también es la iglesia. Entonces no es una sola, sino dos. Y que aquel también es iglesia. Entonces serían tres. No, Cristo dejó una. Entonces yo formo parte de esa iglesia. Yo soy iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, la profecía. Escuchamos la profecía de Ezequiel 37, 21 al 28. Y les dirás de parte de Yahvé: sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron. Sacaré los hijos de Israel, el pueblo de Dios. ¿A dónde? ¿Otra A vez? las ¿Otra vez? naciones. ¿Otra vez? Sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron. Los voy a sacar a esas naciones donde fueron dispersados, donde se fueron divididos. De ahí los voy a sacar, dice el profeta. Siga. Los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Eso es lo que el Señor quiere, amado hermano, y nosotros no podemos ser obstáculo del Señor para esto, para la unidad dentro de su iglesia. No podemos hacerlo. Ciertamente hay mucho por desconocimiento y porque han sido engañados y están dividiendo esa iglesia, ese pueblo de Dios, por el cual murió por ti, por mí. Haré de ellos una sola nación en mi país, en las montañas de Israel. ¿Qué dice el profeta? Haré de ellos una sola nación. Una sola, una sola. El pueblo prefigurado en la iglesia de Cristo, una sola. Siga. Un único rey reinará sobre todos ellos. Ajá, siga. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No estarán más separados. La profecía del que está siendo causa de división dentro de la iglesia, ese tiene que rendir cuenta. Y pedimos todos los días por ellos. ¿Para qué? Para que se integren a la única iglesia verdadera que es la de Cristo. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías, y los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Será mi pueblo, yo seré tu Dios. Será mi iglesia, que es el cuerpo, y yo soy la cabeza, dice Efesios 5, 22 en adelante. Como el marido, 23. El marido, el esposo es la cabeza de la mujer, de la esposa. Asimismo es Cristo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Repítalo, Rosa. ¿Es el 27? No, este es el 22. Siga. No se ensuciarán. No, lo último que leyó. ¿Ese será mi pueblo? Porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías. No, más adelante, ya más adelante. Y los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ajá, siga. Sobre ellos reinará mi servidor David. Ajá. Y tendrán todos un solo pastor. ¿Te das cuenta? Prefigurado, la profecía, lo que el Señor quiere de su iglesia. Entonces caminarán según mis mandamientos. Caminarán según, es decir, seremos obedientes. Debemos creerle a Él, poner en práctica su palabra. Observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Vivirán en casa de tierra que di a mi servidor Jacob. 27. Es el 27. Mi morada permanecerá por encima de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa unidad es la que el Señor quiere. Pablo lo muestra al pueblo de Éfeso en el capítulo 4. El versículo, vamos a leer el 12, versículo 12. Quiere la unidad y hace una advertencia. Que nosotros debemos madurar en Cristo Jesús, madurar en la fe. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Escuchemos. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción de... Prepara a los suyos. ¿De qué manera? Ustedes lo leen desde atrás. Uno los hizo apóstoles, otro los hizo profetas, otro ¿sí? Evangelistas. Así de esa manera prepara los suyos. Los de los demás, ellos los prepararon ellos mismos. Pero los de Cristo los prepara, otra vez, Rosa. Así prepara a los suyos. A los suyos. ¿Para qué? Vámonos despacio, Rosa.
¿Para qué? Para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. De la construcción de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. De esa manera prepara lo suyo. Siga. Hasta que todos alcancemos la unidad. Otra vez. Hasta que todo, que es lo que quiere en la única iglesia. Hasta que todos Alcancemos la unidad. ¿se da cuenta? Cristo quiere la unidad. Hasta que todos alcancemos la unidad En la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. madurez, es lo que se necesita dentro de la iglesia. Esa madurez en la fe. Porque con la madurez en la fe, mire, no habrá viento de doctrina alguna que haga tambalear al verdadero católico. ¿No lo pone a dudar? No. Y por eso viene a decir lo siguiente. Entonces no seremos ya niños zarandeados, ¿Se da cuenta? No seremos niños, no seremos católicos bebecitos en la fe, zarandeados por quién. y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Ah, bárbaro. ¿Comprenden? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué debo mantenerme en la iglesia de Cristo? Pero eso sí, tengo que tener una madurez en la fe, en Cristo Jesús. Si así lo dijo Jesús, así es y punto. Ya no seremos zarandeados ni por los pentecostales, ni por los mormones, ni por los testigos de Jehová, ni por la luz del mundo, ni por los pentecostales unidos, ni por aquellos que se digan ser cristianos. ¿No? Porque mi fe está madura. Cristo quiere la unidad. Y de ahí no me salgo. Hay de aquellos que se salieron y pertenecían a la iglesia de Cristo. ¿Se salieron por qué? Porque no estaban maduros, estaban pintoncitos. Pintones. Todavía, ni siquiera pintones, estaban verdes. No habían llegado ni siquiera pintones. Estaban verdes. Verdes en la fe. Entonces llegó aquella lo arrastró. Escúchalo otra vez, el 16 El 14. 14. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina Fueron zarandeados y llevados, se los llevaron, porque no habían estado maduros. Estaban verdes, no conocían de la fe católica. Y llegan con el cuento y dicen, cuando yo era católico, yo era esto, yo era aquello. Y lo primero que dicen, yo era borracho, era mujeriego, era esto. No digan eso, digan, cuando yo era borracho, sean sinceros. O cuando yo era mujeriego, sean sinceros. Cuando yo era chismoso, sean sinceros. ¿Por qué tiene que decir, cuando yo era católico? No fuiste católico, no conociste la fe católica. Estabas verde, ni siquiera había llegado a pintón. Porque hubiese llegado a pintón, tendría la posibilidad de madurar. Pero no llegaste a pintón, te quedaste verde. Y por haberte quedado verde, llegó esa doctrina a la cual hoy pertenecen. Y se lo llevó. Pero esas, dice la Biblia, que son ¿qué? A ver. y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, De hombres, mujeres, de personas astutas, expertas, en el arte de engañar. se dejaron engañar. Se los llevaron verdes y allá dicen, ahora sí conocer, no, siguen verdes. Y si siguen así, no van a madurar, se van a empichar. Sí, tristemente. Siga. Por el contrario, estaremos en la verdad. ¿Escucharon? y en- Si maduramos en la fe, vamos a estar en la verdad. Por el contrario, Estaremos en la verdad y el amor. E iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza. no lo sabemos todo, ¿verdad que no? No, por eso debemos formarnos. ¿Para qué? Para cada vez ir, ¿qué, Rosa? E iremos creciendo cada vez más. Iremos creciendo. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos dejamos instruir por los verdaderos apóstoles de Cristo, vamos creciendo Cada vez más. cada vez más. Para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Siga. Él hace que el cuerpo crezca
su iglesia, hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, y firmeza. Siga, vamos a ver cuál es la firmeza, siga. tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Es lo suyo, siga. Y así Y así, el cuerpo se va construyendo en así, el amor. la iglesia se va, ¿qué? ¿Construyendo en qué? En el amor. En el amor. Y donde está el amor está la unidad. Donde está el odio, la soberbia, el orgullo, está la división. Siga. Les digo, pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas. Su ignorancia y su conciencia ciega los mantienen apartados de la vida de Dios. Ah, bárbaro. ¿Y se creen que? Ay, estudiados en la Biblia. Qué tristeza, ¿no? Siga. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Y si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Atención. Se les pidió despojarse del hombre viejo, Ya viene, dale, dale. al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, Ajá. y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse, pues, del hombre nuevo, Ajá. el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Del hombre nuevo. Creerle a Cristo. Pero nos da en el 2, estamos en el 4, pero en el 2:19 el Señor nos dice que para estar unido a la iglesia, para madurar en la fe en Cristo Jesús, para estar firme, nos da una clave. Vamos a escucharla. 2:19 de Efesios. Así, pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ay, maravilloso. La iglesia de Cristo, lo que tiene santos. Ustedes son de la casa de Dios. Ustedes son de la familia de Dios, amados hermanos. Escuchemos. Pero eso sí. Están cimentados. Otra vez. Están cimentados. Seremos de la familia de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, siempre y cuando ustedes y nosotros estemos cimentados En el edificio cuyas bases son los apóstoles. en la iglesia, en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. ¿Escucharon? Y siga. En él se ajustan los diversos elementos, y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Siga. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. ¿Está claro? Que ojalá nosotros podamos creer en su palabra y quedarnos en la iglesia que Él adquirió con su propia sangre. Eso se lo dice a los obispos, Hechos de los Apóstoles 20:28. Cuiden, Hechos 20:28, cuiden del rebaño, porque de entre ustedes mismos saldrán hombres, lobos rapaces, ¿cómo lo dice? 20:28 de Hechos. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo le ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. La única. Cuídenla, pastoreen la iglesia del Señor. Atención. Que Él adquirió con su propia sangre. Que la iglesia Él la adquirió con su propia sangre. Murió en la cruz para el perdón de los pecados. Y advierte, Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Sí, ¿no? sí, se van a introducir. Y los hay muchos. Y por eso tenemos que estar maduros en la fe, para no ser tan baleados por esos lobos voraces. ¿Cómo qué? Lobos voraces. Por esos lobos voraces. ¿Que son qué, vamos a ver? Que no perdonarán el rebaño. Siga. De entre ustedes mismos surgirán hombres. Hombres, claro, hombres y mujeres. ¿Qué? Hombres que enseñarán doctrinas falsas,
e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día. Todos los días. 3 años, dice San Pablo. Tome. ¿Para qué? Para que maduremos. Ahí está la palabra de Dios todos los días. ¿Para qué? Para que maduremos. Y no nos dejemos arrastrar por vientos de doctrina diciendo, vente conmigo a mi iglesia porque serás salvo en mi iglesia. Sí, esa es la iglesia de ellos. Pero la de Cristo es una sola. Y en esa es la que usted y nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Vamos, Rosita. Sí, perseverar y madurar en la fe. Eso es lo que muchos que se fueron, pues como decíamos antes, no eran ni pintones, sino verdes totalmente porque no tienen ni la esperanza de madurar. Pues a ustedes, queridos hermanos que están detrás de cámara, pues hay que dejar que la fe madure para estar firmes hasta que lleguemos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así es. No se lo olvide. No nos quedemos solamente verdes. Pasemos a pintón para que después de pintón maduremos. Ojo, maduremos, no nos dejemos empichar. Cuando nos dejamos empichar, cuando nos vienen olas de otras corrientes, doctrinas contrarias a las que Cristo dejó y nos dejamos empichar. Le recordamos que los creyentes somos más en la hora de los laicos a evangelizar. Ayúdanos. Ayudar. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.